Muy bien. Muy buenas noches con todos y todas. A nombre de la Asociación Nacional de Museólogos del Perú, ANAMUT, le damos nuevamente una calurosa bienvenida a nuestro tercer foro del año 2023, titulado El genio Bolívar en el Perú, exposición del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, a cargo del historiador y curador de la muestra, Alexander Ortegal Izquierdo, quien es historiador por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fue responsable de los archivos históricos de la Orden de Santo Domingo en el año 2001, del archivo de San Francisco en el año 2007, de San Agustín en el año 2008. En la actualidad está encargado del archivo histórico del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Entre los diversos trabajos curatoriales que ha realizado se encuentran la exposición temporal Lima, 5 siglos de historia del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú en el año 2023, la exposición virtual Los gestores del agua para la Autoridad Nacional del Agua en el año 2022, la exposición temporal de Furias y Tempestades Luis Eduardo Valcárcel del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú en el año 2016, la exposición El servicio aduanero en la historia del Perú para la SUNAT en el año 2014, la Casa de la Gastronomía Peruana del Ministerio de Cultura en el año 2010. Esta es una breve referencia de la cantidad de trabajos que ha venido realizando Alex, como le decimos los que lo conocemos, ¿no? A ello hay que añadirle una serie de publicaciones referidas al campo de la historia. Bueno, sin más preámbulos, démosles la bienvenida al ponente del día de hoy, ¿no? Adelante, Alex Ortegal Izquierdo. Buenas noches a todos los que nos están viendo. En principio, agradecer a la Asociación de Museólogos del Perú por la cordial invitación, ¿no? Y para hacer extensivo, ¿no? El trabajo museológico en el país, ¿no? En uno de los comentarios que hacíamos en el museo donde trabajamos, este llegábamos a la conclusión, ¿no? De que los que nos dedicamos a la museografía, ¿no? O a las exposiciones museográficas, somos una comunidad pequeña todavía para el país, ¿no? Obviamente estamos creciendo, pero comparado con otros países todavía es una comunidad pequeña. Sin embargo, el interés, ¿no? Y el entusiasmo, eso sí crece, ¿no? Eh, Lo que les voy a presentar ahora es el trabajo, la nueva exposición temporal que se inauguró el día 4 de septiembre en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, de Pueblo Libre, ¿no? Lleva por título El genio, ¿no? Bolívar en el Perú. Y pasamos a ver nuestras imágenes. Ya. En principio, el motivo, ¿no? El motivo, toda inicio de un proceso expositivo, ¿no? De la confección del guión, ¿no? Y de una exposición en sí, tiene un motivo específico. En este caso, el motivo que nos congrega a hacer esta exposición en el museo es la celebración del bicentenario de la llegada del general Simón Bolívar al Perú. Para hacer un poquito de historia, ¿no? Él llega el 1 de septiembre de 1823. Y este año, este septiembre de 2023, se celebra los 200 años, ¿no? Y el Museo Nacional no podía estar ajeno a esta celebración. Entonces, en un momento determinado, la dirección del museo nos convoca a un grupo de profesionales de las diversas áreas del museo con el objetivo de realizar la exposición. Sabedores además de que nuestro museo, el Museo de Pueblo Libre, en alguna oportunidad albergó al Museo Bolivariano, ¿no? Entonces, esta era una excelente ocasión para que el museo se aplegue, se aúna a estas celebraciones, ¿no?
Y en ese sentido, pues, como toda exposición requiere por lo menos de 5 elementos necesarios, ¿no? Los recursos económicos, la colección que se va a exhibir, la sala expositiva, el lugar determinado del museo donde se escogió para el montaje de la exposición, la seguridad de la colección, ¿no? Porque todo escenario, toda sala expositiva tiene que brindar la seguridad del caso, no solo para la colección, sino para los visitantes, ¿no? Y contar con el personal calificado, ¿no? Para la realización, entre otras cosas, del montaje. Todo esto de acuerdo a las resoluciones y la reglamentación del Ministerio de Cultura, ¿no? En la ejecución del proyecto estuvimos o se estuvieron implicados diferentes áreas. En este sentido, solamente para plantear el proyecto, tuvimos la participación de 5 áreas, ¿no? En principio, la dirección del museo, quien nos convoca, ¿no? En segundo lugar, el área de investigaciones. Ujú. En tercer lugar, la coordinación administrativa, porque ellos ven todo lo que es los recursos económicos para la realización de la muestra, ¿no? El área de museografía que tiene que estar preparada para este tipo de trabajos, ¿no? Y el área de operaciones, porque son el personal necesario que va a agilizar desde el espacio museográfico hasta las vitrinas, ¿no? Entonces, con todo ese personal hemos contado, ¿no? El siguiente paso fue la coordinación con las colecciones. Y para esta exposición, El Genio Bolívar en el Perú, se ha tenido la participación directa de estas 6 áreas. Yo digo directa, ¿no? Porque en general el museo en sí se ha puesto a trabajar en diferentes ritmos y en diferentes momentos para llevar adelante esta exposición. Pero lo que sí es las áreas que estuvieron vinculadas directamente para la realización de esta exposición fueron la colección de historia, antiguamente conocida como Depósito de Historia, para los que conocemos un poquito más el museo, el Fondo Bibliográfico de Estudios Históricos y Arqueológicos, llámese Biblioteca y Archivo del Museo. Y cuando hablamos biblioteca y archivo, debemos señalar que nuestro archivo contiene material histórico desde el siglo XVI, ¿no? El área de textiles, ¿no? El área de metales, el área de registro y manejo de colecciones, que yo siempre menciono que esta área es la más importante del museo porque es como el cerebro, ¿no? Que maneja todas las piezas de las colecciones que ingresan o de las que tenemos ya en nuestros depósitos, ¿no? Y el área de conservación, ¿no? Una de las cosas muy importantes que yo aprendí al llegar a este museo es que la tónica del museo en general es la conservación. Todas las áreas, su principal preocupación es la conservación. Luego de ahí ya derivan los siguientes pasos, ¿no? Que son los inventarios, ¿no? Las tomas fotográficas, pero una de las cosas que yo siempre admiro y que menciono cuando me toca exponer es que el trabajo de conservación se realiza en todas las áreas, ¿no? Y es un tema principal para nosotros. Entonces, estas son las colecciones o áreas que participaron directamente. El proceso. El proceso, un poco abreviado en ese sentido, incluye un guión científico, un preguión, el guión museográfico propuesto, ¿no? El plan de piso, la conservación de la colección, el montaje expositivo, el monitoreo del área de conservación para todas las piezas que van a ser expuestas y el monitoreo del área de seguridad, ¿no? En ese sentido, y regresando al primer punto, el guión científico se elaboró gracias a que nuestra biblioteca, ¿no?
como les dije en un primer momento, fue Museo Bolivariano, tiene una rica colección de bibliografía relativa al Libertador Bolívar, también de San Martín, ¿no? Pero mucha más. Las colecciones documentales que conserva el museo sobre Bolívar son una de las más completas, incluso puedo decir, del país, ¿no? También tenemos bibliografía moderna, ¿no? Que nos llega siempre al museo. Entonces, con ese grueso de material bibliográfico, ¿no? Se empezó a la realización de un guión científico. Y gracias a ello se elaboró un guión que fue presentado a la dirección del museo, ¿no? En una reunión que tuvimos, se aprobó el guión con algunas observaciones y luego, paso seguido, fue la realización del guión museográfico, ¿no? Con el guión museográfico viene también la elección del área, ¿no? Del área expositiva, ¿no? Y la propuesta de un plan de piso. Obviamente que todas las piezas, así como en el museo en su conjunto, eh, se prestó mucha atención a los elementos de seguridad, ¿no? Como cámaras y detectores de movimiento, ¿no? Siempre pensando en el bien, ¿no? En la seguridad del material expuesto, ¿no? Incluso los movimientos de las piezas que uno realiza de las colecciones al área expositiva siempre está monitoreado por el personal de conservación, el área de registro y manejo de colecciones y también del personal de seguridad del museo. Entonces, en ese sentido, una de las cosas que podemos mencionar de nuestro museo es el correcto manejo de las piezas que sale al espacio expositivo, ¿no? Esto es en grandes rasgos el proceso que hemos llevado a cabo para la realización de esta exposición específicamente, ¿no? Y ahora sí, podemos hablar de la exposición, ¿no? El genio, ¿no? Le llamamos el genio Bolívar en el Perú. En principio, la elección del título eh, fue en materia conjunta, tanto con la dirección, tanto como el área de investigaciones del museo y de quienes habla, el curador de la muestra, ¿no? Se hicieron varias propuestas, ¿no? Pero incluida una muy curiosa que se puso al final, y lo menciono solamente como un aspecto anecdótico. Se escogió un lema que un autor peruano menciona sobre las damas de Lima, ¿no? Las damas de Lima le decían, adiós Bolívar, ¿no? Y vuelve pronto, ¿no? Entonces, eh, se puso como una propuesta, ¿no? Obviamente, como de las varias propuestas que se hizo. Y solo lo menciono por el aspecto un poco florido, ¿no? De la nota, ¿no? Pero sí está documentado, ¿no? Está documentado esa afirmación. Ahora, el genio, ¿por qué? Seguimos a la denominación de un escultor español que trabajó en el Perú, Vittorio Macho, ¿no? Y no solo trabajó en el Perú, sino trabajó en el museo nuestro, donde estamos ahora en Pueblo Libre, ¿no? Y una de sus maquetas, de sus obras, lleva ese título, El genio. Entonces, para nuestra exposición, decidimos, a la vez que usamos el material artístico que nos dejó el escultor, ¿no? Y artista Vittorio Macho, y que componen parte de nuestra sala, ¿no? Se escogió el nombre que él le había dado a una de sus esculturas, ¿no? El genio. El subtítulo es nuestro, ¿no? Porque significa, pues, que estamos tratando de hacer, pues, una exposición sobre Bolívar y su paso por el país, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, vamos a señalar los trabajos realizados en esta exposición. En primer lugar, una vez elegido el espacio museográfico, y en principio no fue muy sencillo porque dentro de las varias áreas que el museo dispone, se buscó una que, como les dije hace un momento, ¿no? No solo muestren seguridad a la colección, sino seguridad
también a nuestros visitantes, ¿no? En ese sentido se escogió la antigua sala borbónica, ¿no?, del museo. Está al lado derecho del auditorio, ¿no? Una sala bastante amplia, ¿no? Y el museógrafo, en este caso, ¿no?, el señor Giacomo Capurro, hizo las mediciones y con el guión museográfico propuesto, elaboró lo que ustedes están viendo. Este es el plan de piso, ¿no?, de la sala expositiva, con todas las secuencias y todas las vitrinas que están ahora en la exposición y pueden ser vistas por el público. Otro segundo trabajo realizado fue el hilo conductual, ¿no? El hilo conductual de nuestra exposición, porque esa es una reflexión que nos ayuda a tener un discurso, ¿no? Un discurso recto, un eje vertebrador de la exposición. Y en ese sentido se escogió hablar sobre Bolívar, ¿no? Pero el lado humano, el hombre. Sin embargo, no fue una tarea fácil, porque la personalidad del Libertador es tan grande y tan arrolladora que no se le puede desligar, pues, de su plan político o desde los aspectos de estratega militar o estadista. Entonces, si bien es cierto, nuestro hilo conductual en nuestra exposición, y creemos que lo hemos logrado, es el hombre, estas incluyen el aspecto familiar, el aspecto político, Bolívar como un estratega militar y también como estadista. No, continuemos entonces. Viendo bien este hilo conductual, pasamos a la elaboración de la exposición. ¿Y qué se exhibe? En principio, piezas, ¿m?, tanto piezas relacionadas, propias del Libertador o relacionadas a él, ¿no? Y muchas de ellas, algunas de ellas vistas por primera vez o algunas vistas ya desde hace más de 30 años que no salían a exposición, ¿no? Entonces, esta exposición incluye, ¿no?, de la colección de historia, óleos, maquetas, textiles, joyas, monedas y medallas, ¿no? Y de la unidad de archivo, documentos, ¿no? En este caso, documentos de Bolívar y Sucre, grabados, litografías, impresos y libros. Con estas dos grandes series de material museográfico, se elaboró esta exposición, ¿no? Sin embargo, una vez planteada el tema, una vez de haber terminado el guión museográfico, nos atrevemos siempre a reflexionar, ¿no? Porque ya desde que uno entra a la sala, nosotros, ¿no?, como curaduría y como museo, nos preparamos a las interrogantes que puedan tener nuestros visitantes, ¿no? Porque es verdad que la personalidad del Libertador Bolívar arroja, pues, seguidores y detractores, ¿no? En ese sentido, en algunas de las charlas que he dado al personal educativo del museo, mencionaba este aspecto, ¿no? Y también los menciono a ustedes para que vean el grado de complejidad en esta exposición, ¿no? Entonces, decidimos señalar lo que se dice de Bolívar y cómo nuestro personal, ¿no?, de salas tiene que estar preparado cuando algún visitante se pregunte estas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, se dice de Bolívar, ¿no?, que fue enemigo número uno del Perú, que odiaba a los negros, que odiaba a los indios, agregó Guayaquil a la Gran Colombia o le hizo la guerra al Perú.
Entonces, en alguna u otra medida, ¿no? Señalo yo al personal de nuestro museo, ¿no? Que todas estas frases, ¿no? Que se dicen de Bolívar, tienen que estar sopesadas bajo la mira del contexto bajo las cuales se realizan, ¿no? Dice, sí, enemigo número uno del Perú porque en algún momento le hizo la guerra por delimitaciones fronterizas, sí, eso es cierto, ¿no? Le hizo la guerra, pero le hizo la guerra al país, al Perú, después de terminado el proceso de liberación, ¿no? O sea, eso hay que decirlo así con todas sus letras, ¿no? Que odiaba a los indios porque restableció el tributo indígena, se puede decir, en contrapartida de que el tributo indígena era, representaba un gran ingreso para el naciente Estado peruano, ¿no? Lo fue para el Estado colonial, ¿no? Y lo era para el naciente Estado peruano. Y dejar de tener esos ingresos en las arcas de este Estado naciente iba a perjudicar. Entonces, se tenía que tener, porque en esos momentos se tenía que continuar la guerra, ¿no? Bolívar llega al 23 y la guerra no termina hasta el 26, ¿no? A pesar que se firma una capitulación en 1824. Entonces, era necesario tener recursos y una forma de tener recursos es el tributo indígena, ¿no? O que odiaba a los negros, ¿no? Pero sin embargo, vamos a ver que en nuestra exposición hay aspectos muy tiernos de Bolívar para con las amas negras, ¿no? Que lo atendieron cuando él era muy pequeño, ¿no? O que agregó a Guayaquil a la Gran Colombia. Sí, eso es cierto, ¿no? ¿Por qué? Pero fueron por razones políticas, ¿no? Fueron por razones políticas que en su momento, ¿no? Bolívar, que forman parte del de, plan latinoamericano, de la Unión Latinoamericana de Libertador, ¿no? Formaban parte de sus planes, así es que en ese sentido se debe entender, ¿no? No como que nosotros entendemos de que, algunos entienden, algunos peruanos entendemos que nos quitó Guayaquil, ¿no? Y en parte es cierto, ¿no? Pero si nos ponemos desde la perspectiva del Libertador, es completamente eh, correcto a sus planes que él tenía de una nación latinoamericana, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que entender por qué se anexa Guayaquil a la Gran Colombia, ¿no? Que tampoco va a durar mucho porque en 1830 se crea pues el Ecuador como república. Eh, como ya les dije en un momento, ¿no? Nuestro guión, ¿no? Museográfico en la parte de la presentación o texto curatorial nos preparamos para este tipo de interrogantes, ¿no? Y nosotros decimos que siempre hay un espacio para la polémica, ¿no? Pero sin embargo, es un hecho indiscutible, ¿no? Que con la llegada de la corriente libertador del norte, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Dirigida por el libertador Simón Bolívar, es que se logra la libertad del Perú y de todo el continente sudamericano, ¿no? Y de todas las repúblicas que de alguna u otra manera veían en peligro su independencia por la existencia todavía del poder español en el virreinato peruano. Entonces, eso es indudable, ¿no? Entonces, por eso que también hacemos esta exposición. Siguiendo el guión museográfico, está compuesto por 7 secuencias, la que ustedes ven, ¿no? En su pantalla. Y esto es para señalar, ¿no? Cómo una vez, ¿no? Propuesto su visita al Perú, ¿no? Todo lo que nosotros como museo nos planteamos para que se pueda conocer la colección, ¿no? En relación a nuestra exposición, ¿no? Entonces, en un primer momento tenemos la ruta del Libertador como una primera secuencia.
Y la ruta del Libertador no es otra que su viaje, ¿no? Desde Bogotá a su llegada a Lima, ¿no? Y eso es lo que estamos celebrando, ¿no? El bicentenario de su llegada a Lima, el 1 de septiembre de 1823. Entonces, pero esto no es un viaje directo, ¿no? No es algo como, me propongo ir a Lima y ya, no. Es un recorrido, es una ruta que algunos señalan que ha empezado en Caracas. Sí es cierto, empezó en Caracas todavía, pero el año 22, ¿no? El año 21, ¿no? Entonces, es todo un periplo. Sin embargo, nosotros lo hemos acortado un poquito para señalar que, para nuestro entender, estamos tomando de su punto de partida desde Bogotá, ¿no? Bogotá, que en ese momento estaba siendo liberada y que formaba parte de la Gran Colombia, ¿no? Logra el Ejército Libertador del Norte, logra la liberación de Quito y Guayaquil en ese orden, y una vez logrado todo ese proceso, ¿no? Y ese proceso que lo hace a caballo, ¿no? Como se dice en la exposición, se hace a caballo, se hace a pie, y en algunos lugares también se hace a lomo de mula, ¿no? O de alguna bestia que lo pueda llevar por los lugares más difíciles, ¿no? Entonces, mm, mm, hay que entender, ¿no? Que las rutas o el sistema caminero en esa época es muy diferente a lo que existe ahora, ¿no? Nuestro sistema de transporte era esencialmente a caballo, ¿no? Entonces es una ruta que se hace bajo estos medios y se llega al puerto de Guayaquil. En el puerto de Guayaquil se embarca, ¿no? En una travesía en el Mercantil Chimborazo, en una travesía que el historiador Jorge Basadre señala la fecha de partida y la fecha de llegada siendo un periplo de 25 días, ¿no? Este periplo de 25 días es debido a la corriente, ¿no? El bergantín, que es una nave a vela, no está viniendo contra la corriente. Entonces, ese tiempo le demora. Es muy difícil una navegación a vela y en contra de la corriente, ¿no? Sin embargo, él llega a Lima, ¿no? Hay que mencionar también que él llega a Lima ya por una invitación del Congreso peruano, ¿no? Una invitación del Congreso peruano, y que ya en esos momentos ya habían desembarcado en Lima, ¿no? En el puerto de Callao y luego acantonados en la ciudad de Lima, 6.000 soldados de la Gran Colombia para concluir este proceso de liberación, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Nuestro guión museográfico presenta dos elementos a la vista y de nuestros visitantes. En principio, ustedes lo que ven en pantallas es una vitrina con 16 monedas, ¿no? Y un monograma con la letra B de Libertador, ¿no? Y hacia arriba una fotografía. Entonces les explico, ¿no? Como en un primer momento les hablaba, ¿no? De que esta exposición presenta materiales que nunca se han visto o hace muchos años se han dejado de ver. Por lo menos le puedo decir con absoluta seguridad que las monedas que ustedes están viendo se están exhibiendo por primera vez. Estas monedas llegan en un maletín, ¿no? En un maletín por obsequio de la Embajada venezolana para celebrar el bicentenario del Libertador. Esto fue en el año 1983, ¿no? Ese maletín lleva por nombre Momentos Estelares del Libertador. Y cada moneda dorada que ustedes ven ahí, en el reverso llevan eh, los episodios de su vida. En la cara delantera es el grabado con el episodio, y en la parte de atrás tiene pues el detalle, el lema, el fragmento de una carta, ¿no? O una arenga del Libertador. Museográficamente se va a completar esta exposición con un código QR para que nuestros visitantes sepan
la información que contiene cada una de estas medallas en el reverso. Por razones de espacio, no se ha podido poner en escrito, ¿no? La información, porque era bastante, ¿no? Y iba a ser muy, muy recargada esta área, entonces se ha decidido por un código QR que luego que en algunos días va a estar para uso de para consulta de nuestros visitantes, ¿no? Y les puedo mencionar que esta colección de medallas con el monograma, ¿no? De Simón Bolívar es una de las piezas más vistas en los días que ya está abierta la exposición, ¿no? Y nos preguntan, ¿no? Sobre su procedencia. El otro elemento, ¿no? Con que graficamos, ¿no? Esta secuencia de la exposición es una fotografía, una gran fotografía, ¿no? Procedente de un óleo de un pintor venezolano, Tovar y Tovar, ¿no? Este óleo se llama La capitulación de Ayacucho, ¿no? Y obviamente el óleo es en color y lo que vemos es una fotografía del óleo en blanco y negro, pero lo curioso que esta fotografía en gran formato perteneció al Museo Bolivariano y por nuestros archivos y los inventarios consultados podemos darle una data de el año 1924. O sea, prácticamente esta fotografía ya es prácticamente centenaria. Y lo que vemos aquí es, terminada la batalla de Ayacucho, Sucre en el caballo blanco saluda a su plana mayor por la victoria, ¿no? Eso es lo que ha graficado el pintor y que en alguna oportunidad se tomó una foto y formó parte de la exposición del antiguo Museo Bolivariano. Continuando con nuestra exposición, vamos a ver, ¿no? En este momento la siguiente pieza, ¿no? Que es el poncho de Bolívar. Si vemos el poncho de Bolívar, quisiera regresar. Ustedes en una imagen anterior vieron cómo el personal del área de textiles muy diligentemente desenrolla la pieza de gran valor histórico para nosotros, ¿no? El personal de textiles es muy cuidadoso. A ver, un momento, por favor. El personal del área de textiles es muy cuidadoso, está muy bien conservado y lo que hemos visto en ese momento es cómo se está realizando el montaje, ¿no? Mm, 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 Tengo problemas en estos momentos con el PTT, pues son momentáneos. En algún momentito más se retomará las imágenes. Eh, lo que me toca decir, ¿no? Con respecto, ¿no? A una de las piezas pertenecientes a Bolívar y que estamos viendo hasta hace un momento es el poncho que es obsequiada por las damas del Cusco en el año 1825, cuando Bolívar, el Libertador, visita la ciudad, ¿no? En el proceso, todavía continuando el proceso de la independencia, ¿no? Eh, Como es sabido, ¿no? Una personalidad como la de Bolívar siempre recibe regalos en las áreas y pueblos que visita. En ese sentido, es este regalo del poncho. Y obviamente como una persona dedicada completamente al proceso de la independencia, no podía llevarse todos los regalos que recibía. Este poncho es obsequiado por el Libertador a su edecán, ¿no? A su asistente, su secretario, este señor Estenos, ¿no? Y ha estado en la familia hasta que es adquirido por el Estado peruano.
Este poncho, como le decía hace un momento, perteneció al Libertador, es obsequio de unas damas cusqueñas en el año 1825, y este a su vez lo obsequia a su secretario Steno. Y ya con los años forma parte de las piezas del museo. Eh, seguimos, seguimos. La siguiente imagen, por favor. Eh, dentro del guión museográfico se estableció también tratar el tema de los rostros del Libertador, ¿no? Y en ese sentido, la colección del museo es tan amplia que sirvió para hacer lo que por lo menos ustedes están viendo, ¿no? En una primera imagen es los rostros a través de los grabados, ¿no? A través del material impreso. Y se hizo un collage, ¿no? Ustedes tienen en imagen una pared por si ha escogido 11 grabados de la amplia colección de grabados, litografías, ¿no? Que tiene el museo en su archivo, ¿no? Son grabados de época, ¿no? Nos datan desde el año 1823 hacia adelante. Y estas piezas no han sido exhibidas casi nunca, ¿no? Me parece que en una primera oportunidad que se están presentando al público. El objetivo de este collage es ver que el Libertador no tiene un rostro, sino tiene infinidad de rostros, ¿no? Porque ningún grabado de los que ustedes van a apreciar en la exposición es, uno es igual a otro. Tiene semejanzas cuando conversábamos con el equipo de investigaciones en lo que es su bóveda craneana, pero el resto son muy disímiles, ¿no? Y nos lleva a la reflexión, ¿no? Y también con la literatura utilizada, ¿no? Es que el rostro del Libertador va cambiando, obviamente, con la edad, ¿no? Y también por el excesivo trabajo, ¿no? Y la excesiva preocupación que tiene, la excesiva responsabilidad, ¿no? Eso y las enfermedades, por otro lado, le van haciendo que su rostro cambie con el tiempo, ¿no? Esa es una de las explicaciones más certeras que se puede dar a la intimidad de rostro. Pasamos a la siguiente, por favor. Otro de los elementos, ¿no? De los rostros del Libertador y que nos permiten la colección nuestra es a través de los folios, los rostros del Libertador a través de los folios, ¿no? Y como ustedes ven, ¿no? Y como cuando vayan a visitar las salas, hay seis folios con imágenes del Libertador. En esta primera imagen que ustedes ven es un collage con 3 folios de nuestra colección y que se están utilizando para graficar nuestra secuencia, que son los rostros del Libertador. Y como decía hace un momento, ninguno se parece al anterior. Todos son diferentes y lo que ustedes están viendo, entre ellos son Gil de Castro, datan de nuestra colección y han sido pintados en la primera mitad del siglo XIX. Tenemos el Gil de Castro, que es de 1825, tenemos el autor Salas, ¿no? Antonio Salas en 1828, ¿no? Y está en la imagen central, ya es contemporáneo del siglo XX. Durante la exposición y durante la inauguración, un visitante que conoce sobre las colecciones de los museos nos mencionó, ¿no? Estábamos con la directora en ese momento en la sala y nos mencionó que ese cuadro, el de Gil de Castro, que ustedes ven, el Bolívar con el bigote, acompañado de bigote, era de la colección de Mar. Y nuestra respuesta al unísono fue que las piezas que presentamos en nuestra exposición son de absoluta propiedad del museo. Sí, el Mali tiene un Gil de Castro que se parece mucho, pero es suyo, ¿no? Nosotros tenemos uno, ¿no? Y es el que están viendo, el público está viendo, ¿no? Entonces, esta reflexión
y ese interrogante de nuestro visitante nos sirve y nos sirve para señalar en estos momentos que todas las piezas que componen nuestra exposición son de propiedad del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia. Siguiente, por favor. Otras dos cuadros más, ya un poco más contemporáneos, incluido un Ceballos, ¿no? Y es una réplica, los que conocen el Congreso de la República, en la sala de sesiones hay dos grandes óleos, uno de Bolívar y otro de San Martín. Estamos presentando acá en nuestra sala de pequeño formato, pero es réplica del que se tiene en el Congreso de la República del autor Ceballos, ¿no? Que fue pintado en 1944. Y volvemos con nuestra reflexión, ¿no? Los cuadros que han visto, los óleos que han visto y los óleos que están viendo en estos momentos grafican nuestra información, nuestra afirmación, ¿no? Bolívar no tiene un solo rostro, tiene varios rostros. Ahora, ¿cuál fue la inquietud en ese momento de hacer grabado, de hacer óleos? Una de las razones, y que también está documentado, ¿no? Porque están en las cartas de Sucre, giraba o escribía a los oficiales y a los encargados del aparato colonial, era de que el rostro del Libertador tenía que ser conocido por la población. Estamos hablando, pues, en un momento de nuestra historia, en un momento también del mundo, si no son por óleos, si no son por grabados o dibujos, no se le conoce a la persona, ¿no? Todavía la fotografía va a demorar unas cuantas décadas en ser descubierta, ¿no? Y otras décadas para que llegue al Perú. Entonces, una de las maneras de cómo la población puede reconocer al Libertador, obviamente uno es viéndolo en persona, pero otra manera es gracias a los óleos y los grabados que se hicieron para que el peruano, ¿no? Y en todo caso los latinoamericanos, conozcamos al Libertador. Siguiente, por favor. Siguiendo nuestro hilo conductor, ¿no? Se habló un poquito, solamente un poquito, sobre el estratega militar, ¿no? Y es obvio, ¿no? Como les decía al principio, fue muy difícil extraer el nombre de su magna obra, ¿no? Y en ese sentido, lo que hemos puesto y lo que están ustedes viendo son un traje, ¿no? Que perteneció al Libertador, ¿no? Es un pantalón de montar, ¿no? Y una chaqueta. Forma parte de nuestra colección a partir del año 1942, que es obsequiado por el expresidente Mariscal Oscar R. Benavides. Siguiente, por favor. Y aquí vemos cómo ha sido montado en nuestra sala, ¿no? Y es más, ¿no? El público siempre nos llama a reflexión, ¿no? Se comentan, ¿no?, nuestros visitantes, ¿no?, de que el pantalón puede ser muy, muy grande para el Libertador, que era pequeño, ¿no? Nuestra respuesta, gracias a las investigaciones que se han realizado, ¿no?, es que en principio el Libertador tenía una talla promedio para la época, ¿no? Y nosotros los humanos hemos tenido un crecimiento en la talla después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y eso está probado por estudios. Entonces, el Libertador tenía una talla promedio. En segundo lugar, son pantalones de talla alta, ¿no? Son pantalones de montar, ¿no? Y otra tercera observación que hacemos es que la confección de ropa eran a la medida y eran completamente a mano. Entonces, esos son argumentos que pesan para haber escogido este material para nuestra exposición. Y cuando se realizaba el montaje, un pedido que realicé como curador al área de textiles era que se observara la concepción. En ese sentido, la imagen que ustedes ven, hay una pequeña mota que está dentro del pantalón para verse en la parte central del pantalón.
no hay tierras en este momento, los tierras se van a inventar en el siglo XX. Entonces es un pantalón que está guarecido pues, por botones, ¿no? Por botones en la cintura y botones en la parte delantera, ¿no? Botones en la cintura y en la parte delantera para las correas, para los cintos, ¿no? Porque es un pantalón para que esté usado, se usa con cintos que van hacia el hombro, no son como los actuales que llevamos correas. Entonces, este montaje se ha realizado específicamente para que nuestros visitantes puedan ver la complejidad que se tiene al realizar una prenda como esta. Siguiente, por favor. Dentro de nuestra exposición y siguiendo las secuencias, mostramos a nuestro público los elementos de batalla, ¿no? Una es el sable que está arriba y la segunda es una espada, ¿no? La espada es una espada de honor, es una espada para actos públicos y en principio es una réplica obsequiada por el gobierno venezolano. ¿Sí? El original, sale el comentario, el original fue un regalo del municipio de Lima, de la municipalidad de Lima, el año 1825 al Libertador, ¿no? Por la victoria de Ayacucho. Entonces, él se lo lleva pues, a Venezuela y Venezuela ya en el siglo XX, ya entrado el siglo XX, nos ofrece una red de esta hermosa espada. Acompaña, ¿no? Esta vitrina un sable. Este sable sí es original, sí perteneció al Libertador, es un sable para cabalgadura, ¿no? Y fue un obsequio del presidente de Haití el año 1816, cuando Simón Bolívar usa el puerto de Los Cayos en Haití para realizar la segunda expedición para libertar el continente, en este caso en el área de Venezuela o de la Gran Colombia. Entonces, esta es una pieza original y que pertenece a Libertad. Siguiente, por favor. Llegamos ya a una secuencia que está relacionado muy íntimamente al Bolívar familia, ¿no? Aquí tenemos un escudo nobiliario que forma parte de nuestro material gráfico de la unidad de archivo, ¿no? Este escudo nobiliario pertenece a la familia Bolívar, ¿no? Y data forma parte de las colecciones del antiguo Museo Bolivariano y estuvo expuesto desde 1924, o sea, dentro de poco ya va a cumplir 100 años, ¿no? Solamente para señalar que como escudo nobiliario, el entronque familiar es de varón, por el yelmo que está hacia la derecha, tiene los dos colores principales de la heráldica, que es el oro y la plata, y ya en la parte baja, ¿no? Un árbol, ¿no? En la que mencionan los investigadores, ¿no? Sobre heráldica, que esto significa que era el árbol donde los señores vascos juraban respeto a los fueros de sus poblaciones, ¿no? Entonces, toda una composición que proviene ya del siglo XVI. Siguiente, por favor. Aquí un elemento central de nuestra exposición es la maqueta del mausoleo de la esposa y los padres del Libertador. Puedo decirlo con orgullo que esta maqueta no salía de hace más de 30 años, ¿no? Y ha vuelto a ser vista por nuestros visitantes. Esta maqueta, lo que vemos aquí es obra del artista español Vittorio Macho, ¿no? El pedido fue realizado por la Sociedad Bolivariana de Venezuela. En ese momento Vittorio Macho trabajaba en el museo nuestro, en el Museo de Pueblo Libre, y es ahí donde realiza la maqueta, ¿no? El original se inaugura en
1852. Y lo que vemos ahí es, en este orden, la madre y la esposa en un lugar central, la esposa del libertador, y el padre que lleva la espada. Todos ellos bajo la tutela de un elemento que se llama el alma del libertador, ¿no? El alma de Bolívar. Es curioso, ¿no? Que yo les mencionaba a los compañeros del área de investigaciones que toda obra artística lleva un nombre, ¿no? Aquí el único objeto que lleva nombre es el espíritu de Bolívar, ¿no? Todo el resto del conjunto, esta maqueta, lleva por nombre la maqueta a los padres y esposas del libertador. Siguiente, por favor. Aquí vemos en detalle el espíritu de Bolívar, ¿no? En otro color, tal cual lo diseñó el artista español Vittorio Massa. Siguiente, por favor. Para terminar esta secuencia de la sala y para ver aspectos familiares, solo 2 ejemplares pertenecientes a nuestro archivo histórico. 2 son piezas originales. Una es un grabado de Turner del año 1827. El resto en el grabado que dice que es tal cual copia del óleo de José Gil de Castro. Y esa imagen ya en color, la fecha registral de esta imagen se llama Bolívar y San Martín. Pero un estudio detallado de la imagen demuestra pues de que es el encuentro de los libertadores en Martín. Además, otro estudio un poquito más detallado menciona de que el autor es un artista, Joseph Collignon, realizado en 1844. Sin embargo, no tenemos la seguridad que esta imagen sea el original del autor, pero lo que tenemos certeza que perteneció y ya está en los inventarios del Museo Bolivariano desde el año 1924. Siguiente, por favor. Y este lado de ya consiguiendo ya la secuencia de nuestra exposición, hemos querido señalar la trascendencia histórica de la obra del Libertador, ¿no? Como le dije al empezar, ¿no? Simón Bolívar viene al Perú por una invitación del gobierno peruano, ¿no? Y él concluye un proceso, ¿no? Que es la independencia americana. Y lo que tenemos en pantalla, ¿no? Lo que tenemos a la vista es el ejemplar que tenemos celosamente guardado en nuestro archivo de el original de la capitulación de Ayacucho. Siguiente, por favor. Está encuadernado, ¿no? En verde. Y aquí, cuán largo es la capitulación de Ayacucho, ¿no? Está firmado por Canterac, José de Canterac, Antonio José de Sucre, por parte del Ejército Unido Libertador, que es el nombre correcto del ejército que logró la independencia aquí en el Perú, la independencia americana. Como dato curioso es de que no lo firma el virrey La Serna, que estuvo en la batalla. Hay un cronista de la época que menciona porque se presentó a la batalla con traje de gala, pero es apesado con traje de paisano, ¿no? Entonces nos hace recordar que, bueno, después de la batalla, suponemos nosotros, es una conjetura, ¿no? Que tuvo una gran vergüenza, ¿no? Y no firmó la capitulación y mandó a su segundo al mando, José Cárteras, a que la firmara. Siguiente, por favor. Acompañan esta secuencia 3 documentos, ¿no? También de nuestro archivo. El primero que ustedes ven es una carta de Sucre al Congreso peruano, ¿no? Señalando que es el encargado del Ejército del Perú. Lo curioso del caso es que se hace en el país necesitado de la República de Colombia. El documento central es una carta de Bolívar al Congreso colombiano.
10.000 hombres. ¿Y por qué escogió este elemento para la exposición? Se escogió porque dentro de la Carta Bolívar menciona que si no hay una ayuda de la Gran Colombia, esto se iba a extender por muchos años más, ¿no? Entonces, para graficar que la gran batalla que tuvo el Ejército Unido Libertador del Norte, no fue fácil, ¿no? Y llevó mucho esfuerzo, ¿no? Mucho esfuerzo y muchos recursos para el país y para el ejército que nos ayudó a conquistar la libertad. Y otro elemento que forma parte también del archivo es un ejemplar único, ¿no?, de la Constitución llamada vitalicia, ¿no?, la Constitución de 1826, que es prácticamente de autoría del Libertador. Lo más emblemático de esta Constitución, y por eso que se llama vitalicia, es que señala que el cargo de presidente va a ser vitalicio. Y en ese sentido, el presidente tendría que ser Simón Bolívar. Esto no es descabellado porque forma parte de sus planes de una unión latinoamericana, ¿no? Hay que entenderlo así, ¿no? No es que quiera ser un emperador o un dictador, no forma parte de sus planes políticos y como está dicho. Siguiente, por favor. Otra parte de nuestra secuencia es el homenaje que el país se hace al Libertador y cómo se homenaje, cómo el rinde homenaje al país, ¿no?, de diversas formas, incluidos pues los nombres de las calles, los nombres de las plazas, o los bustos, ¿no?, o las estatuas en honor al Libertador. Y de nuestra colección estamos mostrando dos ejemplares, uno de yeso, donde se encuentra el Libertador a cuerpo entero. Cuando ustedes vayan de visita a la sala y vean específicamente esta imagen de Bolívar de pie, van a ver que tiene un incidente bajo, ¿no? Es como que no se afeita la cara. Véanlo y es muy curioso ver esta imagen dentro de la sala de misa. La segunda imagen es la escultura, ¿no?, de el caballo alado, ¿no? Esta forma parte de la maqueta del gran ofrenda que iba a hacer el Estado peruano, ¿no?, de una estatua ecuestre del Libertador, ¿no?, cuya cabeza, que mide 3 metros, el original, la maqueta original la tenemos en el museo, y que es un ejemplar hecho por el artista Ugarte Ugarte, está en la Plaza Bolívar de Pueblo Libre, ¿no? Ahora, les menciono que si solo la maqueta mide 3 metros, esta estatua ecuestre podría llegar a los 50 metros. Imagínense lo grandioso que iba a ser este monumento. Es un caballo alado, como ustedes ven, y Bolívar, ejemplo de un ángel, como le decía, obra del artista español Vittorio Moro. Siguiente, por favor. Aquí es con orgullo mostramos una pieza emblemática del mayor valor histórico que tiene para el museo, ¿no? Es la condecoración que le hace el Congreso de la República, el Congreso peruano, en 1825 al Libertador. En ese sentido es pieza única, porque es solo una condecoración que se le otorgó al Libertador. Y fue, bueno, obviamente fue de su propiedad. Por eso es del gran valor histórico que tiene esta pieza para nosotros, ¿no? Y venimos en la imagen con la gran delicadeza del personal de montaje y de museografía está siendo puesta para exposición que nos acompaña. Siguiente, por favor. Aquí otros aspectos más de nuestra exposición, otros elementos que forman parte de la ropa o del ajuar del Libertador. En este sentido es lo que estamos viendo,
montaje y la puesta una museográfica de los arreos de montaje que formaron parte o pertenecieron al Libertador. Son de tela de un raso azul que ya está un poquito deteriorado por el tiempo, ha perdido el color, está yéndose a un tono verde, y que muy diligentemente el área de textiles ha sabido conservar, limpiar y montar. Siguiente, por favor. Y para terminar, ¿no? Porque ya terminamos el recorrido de nuestra sala, presentamos una pared con un grabado de nuestra colección, que es un Bolívar napoleónico o el pose napoleónica en un caballo blanco. Y algo que yo aprendí de estos grandes museógrafos e investigadores del Museo de Colón, es que una exposición museográfica tiene que terminar con un efecto crítico, ¿no? Y esto es lo que hemos tratado de decir en estas pequeñas palabras, ¿no? Entre otras cosas, la reflexión, ¿no? El sueño del Libertador, de una América unida, en estos momentos se hace más álgido, ¿no? Y solamente para ver, graficar este aspecto, señalo, por ejemplo, el problema que está enfrentando el planeta con respecto al cambio climático, ¿no? Este es un problema que no solo lo enfrentamos los peruanos, sino todo el mundo globalizado. Y si no ponemos acciones para evitar este cambio tan drástico del planeta, ¿no? La humanidad corre un gran peligro, ¿no? De esta manera hemos querido cerrar nuestra exposición con este efecto crítico, ¿no? De la misma. Espero que les haya gustado mi exposición. Les doy las gracias, pues, a los organizadores, y también mi agradecimiento se hace extensivo a todo el personal del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, que ha participado en el montaje, en la investigación, en la conservación y en la seguridad de esta exposición. No me queda más que agradecer a todos ellos porque han sido lo más diligentes y colaboradores para todas las tareas que se han realizado, ¿no? Y a ellos también les traigo extensivo mi saludo y mi agradecimiento. Gracias, Mauricio. Si hay alguna pregunta con respecto a la exposición. Muchísimas gracias, Alex. Sí, un momentito. Muchísimas gracias, Alex, por la exposición, sumamente interesante. Creo que también se abre una oportunidad para el público para conocer estos bienes, este patrimonio que tenemos, que conserva el primer museo del Perú, ¿no? El Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Y adicionalmente a eso, que bueno, tú y yo como historiadores siempre sabemos que conocer el pasado a través ya sea de testimonios, documentos, de textos, es importante para dar pasos sólidos en el presente, ¿no? Bueno, sin más preámbulos, sí, justamente vamos a la ronda de preguntas, ¿no? Y ya veo que nuestro invitado, también el público, Ramón del Valle, tiene una pregunta. Te escuchamos, Ramón. Sí, gracias, Alexander. Unas consultas. En la exposición vi, le tomé foto, que menciona en el texto de Libertador a través de los lienzos, menciona a los pintores Pedro Rojas y José Gil de Castro, pero me parece que es Pablo Rojas, ¿no? Porque esa es la pintura que está en la sala de Independencia de Pablo Rojas, de casi 2 metros. Ahí se refieren a Pablo Rojas, entiendo, ¿no? Pedro Rojas. Sí, le agradezco la observación. Ya, y bueno, respecto a esa pintura de Pablo Rojas, hay una tesis de Omar Esquivel, de licenciatura del 2015, donde menciona que allí se le ha repintado, es decir, se le pintó encima
O sea, esa versión que se tiene en el museo es sobre una pintura que existía del mismo Pablo Rojas, donde aparecen los mostachos que aparecen en la pintura de Gil de Castro. Entonces, dice Omar Esquivel que en algún momento se llega a una decisión de que todos los bolívares deberían ser similares, es lo que dice Omar Esquivel, ¿no? Entonces, le quitan los mostachos y lo hacen con el rostro más delgado. Un poco, es como que es un misterio eso, ¿no? ¿Por qué alguien tomó esa decisión? ¿Por qué se le cambió el rostro? ¿Qué has podido investigar? Bueno, que la tesis fue publicada en 2015 por el Seminario de Historia Rural Andina, que dirigía en ese momento el doctor Pablo Macera. Es bastante documentada. Sin embargo, nuestro objetivo no ha sido el óleo en sí, ¿no? Porque tampoco lo presentamos en la exposición. El óleo está en la sala Independencia, el óleo que se hace mención. Sin embargo, lo único que nos queda mencionar a nosotros es que fueron decisiones que se tomaron en su momento por personal que no tenía pues nada que ver con conservación. Se toman decisiones por fines políticos, ¿no? Y de propaganda, y que fueron hechas en su momento, no ahora. Esas cosas no impensables que se hagan ahora, ¿sí? Bien, luego, deben tener ustedes en el archivo más documentos de Bolívar, ¿no? Cartas, ¿tienen más documentación? ¿Documentos auténticos? Tenemos razón de Bolívar, pero prácticamente el grueso de cartas han sido ya publicadas, ¿no? Tenemos documentaciones oficiales, tenemos, como usted ve en la sala, ¿no? Hay una carta de Bolívar, ¿no? Original. Sin embargo, hay colecciones de cartas que prácticamente han sido exhaustivas con respecto al Libertador. Sí. Por Ahora, ejemplo, los muebles que antes se exhibía la cama, me parece, que usaba Bolívar, o habían unos muebles más. ¿Esos muebles los tienen ustedes ahí en los almacenes? Por supuesto, sí. Sino lo que se presenta ahora en esta exposición va en concordancia directa con el guión museográfico, y cuando empezamos decíamos que nuestro hilo conductor era el hombre. Ahora, sin embargo, tenemos muchísimas citas más para publicar la personalidad y la trayectoria de Bolívar en el Perú. Sin embargo, se han escogido este número de ejemplares, y también considerando las dimensiones de la sala y considerando también nuestro guión museográfico. Claro, tienen para nuevas exposiciones más adelante. Sí. Bien, gracias, Alexander. No, usted. Muy bien. Muchísimas gracias a Ramón por haber participado a través de su pregunta, ¿no? Si hubiera alguna otra pregunta más que quisieran hacer, estamos totalmente dispuestos a contestarla antes de concluir, ¿no? También es importante, Alex, añadir que sí, pues que justamente la pieza del poncho vino con otros elementos más de la familia Estenos, ¿no? Que se había mencionado ya, como el costurero de Manuelita Sanz, el catre de campaña, un bastón y una tetera de Bolívar, ¿no? Así como muchos otros elementos que fueron parte del que alguna vez visitó y que tú lo has mencionado reiteradamente, el Museo Bolivariano. Muy bien. Si no hay ninguna otra pregunta, a ver, quiero ver. En las redes no tenemos ninguna otra pregunta. Yo quiero agradecerte a ti de antemano, Alexander, también por el esfuerzo, que a veces nos falla la red, pero ahí has estado, ¿no? Como el estudio de Macho de Bolívar ahí sobre el caballo alado, ¿no? Para poder avanzar acá. Yo quiero agradecer a todos y también aprovechar, antes de terminar la pregunta de Ramón, que justamente para el fines de octubre vamos a estar presentándonos, vamos a estar acompañados de Andrés de Leo, que ha sido también partícipe de la exposición invisible del Museo Pedro de Osma, donde vamos a poder conocer esto de los arrepentimientos y de las obras que estuvieron detrás de otras,
con la visión y con la conducción de lo que ha expuesto Osma en esta exposición. Bueno, sin más preámbulos, reiterarle el agradecimiento a Alex por habernos acompañado, invitar a todos a asistir a la sala El Genio Bolívar en el Perú, que está de lunes a viernes, los lunes a partir del mediodía, de lunes a domingo incluso, ¿no? De 8 de la mañana a partir de los martes hasta las 8 de la noche, de martes a domingo, y los lunes a partir del mediodía. Si es que lo he dicho bien, muchísimas gracias a todos y es hasta otra oportunidad. En la Asociación Nacional de Museólogos, estén atentos a todas nuestras redes para enterarse un poco de lo que venimos haciendo. Muchísimas gracias, Alex, te reitero, y gracias a todos los que han participado a través de la sala y a través de nuestra página de Facebook. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Alex. Ya nos estamos viendo. Muchísimas gracias. Nos Voy a vemos. por finalizar.